Shalom y bendiciones, hermanos. Buenas noches. Que Yahweh León les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra cita semanal de los miércoles. Como siempre, es un gusto, es un placer contar con su asistencia de manera virtual a esta hora. Los invito, vamos a iniciar ya nuestro tema de estudio. Los invito a hacer una corta tefilá antes de empezar. Ahí donde está, les invito a que incline su rostro y vamos a empezar. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro abacados para que sea él el que tome el control de este momento. Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar esta noche delante de tu presencia. Yo te pido que seas tú quien hable, quien guíe, quien ministre, quien edifique, quien enseñe a estos tus hijos que esta noche se conecten a escuchar tu palabra, bendito abacados. Te pido que seas tú obrando en nuestras vidas y enseñándonos para que cada día aprendamos más y más de tu palabra. Bendice este tiempo, bendice esta enseñanza y que todo lo que aquí se hable sea conforme a tu voluntad, bendito abacados. Te pido, bendito Ruach HaKodesh, que seas tú tomando la mente de cada uno de tus hijos y seas tú quitando todo aquello que lo está distrayendo o preocupando en este momento. Esté tú colocando esa paz que sobrepasa tu entendimiento, y que seas tú bendiciendo nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Yahshua Mashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy seguimos en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver el capítulo 4, así que los invito a que busquen en su Tanakh el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leerlo. Buenas noches y bienvenidos a todos los hermanos que se están conectando en este momento. Vamos a empezar. Capítulo 4. Ya lo buscaron, entonces vamos a leer. Dice que Kefa y Johanán todavía estaban hablando al pueblo cuando los Coanín y el capitán a cargo de la policía del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, muy molestos de que enseñaran al pueblo la verdad de la resurrección de los muertos y de que ofrecieran a Yahshua como prueba. La policía del templo los arrestó y como era ya de noche los dejaron en la prisión hasta el día siguiente. Sin embargo, muchos de los que oyeron el mensaje confiaron, y el número de hombres solamente fue de unos 5,000. Al día siguiente, los gobernantes del pueblo, los ancianos y los maestros de la Torá se reunieron en la asamblea en Jerusalén, junto con Anán, el Cohen Gadol, Caifás, Johanán, Alejandro y los otros hombres de la familia del Cohen Gadol. Tenían a los emisarios de pie delante de ellos y les preguntaron: ¿por qué poder o en qué nombre hicieron esto? Entonces Kefa, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy estamos siendo examinados por una buena obra hecha a una persona tullida y quieren saber cómo su salud fue restaurada, entonces que sea conocido por ustedes y por todo el pueblo de Israel que es en el nombre del Mashiach Yahshua de Nazaret, a quien ustedes ejecutaron en la estaca como un criminal, pero a quien Yahweh ha levantado de los muertos. Por él es que este hombre está delante de ustedes perfectamente sano. Este Yahshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Cuando vieron la valentía de Kefa y de Johanán, a pesar de que eran hombres sin educación, sin entrenamiento, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Yahshua, y además, como podían ver al hombre que había sido sanado de pie allí mismo con ellos, no había nada que podían decir para desacreditar la sanidad. De modo que les dijeron que salieran del Sanedrín mientras ellos discutían el asunto privadamente y decían: ¿qué podemos hacer con estos hombres? Se preguntaban el uno al otro, porque un milagro extraordinario ha sido hecho por medio de ellos, y toda Jerusalén lo ha visto, y no es posible que podamos negarlo. Pero para prevenir que se divulgue aún más entre el pueblo, vamos a advertirles que no hablen a nadie más en este nombre. Por lo tanto, los llamaron para que entraran otra vez, y les ordenaron que bajo ninguna circunstancia hablaran ni enseñaran en el nombre de Yahshua. Pero Kefa y Johanán respondieron:
ustedes tienen que juzgar si es correcto a los ojos de Yahweh que les escuchemos a ustedes antes que a Yahweh. Y en lo que a nosotros se refiere, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos oído y visto. Ellos los amenazaron con un poco más, pero finalmente los soltaron. No les pudieron castigar por causa del pueblo, porque todos estaban alabando a Yahweh por lo que había sucedido, ya que el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años de edad. Cuando fueron puestos en libertad, fueron a sus amigos y reportaron lo que los principales coanín y los ancianos les habían dicho. Cuando oyeron esto, alzaron sus voces a Yahweh en unión de corazón y oración. Amo, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por el Ruach HaKodesh, por medio de la boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué las naciones se violentaron y los pueblos inventan planes inservibles? Los reyes de la tierra tomaron sus posiciones y los gobernantes se unen en asamblea contra Yahweh y contra su Mashiach. Esto se ha hecho realidad en esta ciudad, puesto que Herodes, Poncio Pilatos, con los Goyim y el pueblo de Israel, todos se aliaron contra tu siervo Kadosh Yahshua, a quien tú hiciste Mashiach, para hacer lo que tu poder y tu plan ya habían determinado de antemano que sucediera. Por tanto, Adón toma nota de sus amenazas y capacita a tus esclavos para hablar tu mensaje con audacia. Extiende tu mano para sanar y para hacer señales y milagros por medio del nombre de tu siervo Kadosh Yahshua. Mientras todavía estaban orando, el lugar donde estaban reunidos fue estremecido. Todos ellos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comunicaban el mensaje de Yahweh con audacia. Todos los muchos creyentes eran como de un solo corazón y alma, y nadie reclamaba ninguna de sus posesiones para sí, sino que todos compartían todo lo que tenían. Con gran poder los emisarios continuaban dando testimonio de la resurrección de Adón Yahshua, y todos ellos eran tratados con gran respeto. Ninguno entre ellos era pobre, ya que aquellos que eran dueños de tierras o casas las vendían y daban el dinero a los emisarios para ser distribuido a cada uno de acuerdo con sus necesidades. De modo que Yosef, a quien los emisarios llamaban Barnabá, que quiere decir hijo de exhortación, un levita nativo de Chipre, vendió un campo que le pertenecía y trajo el dinero a los emisarios. Amén. Entonces aquí pues este es el capítulo que vamos a mirar hoy, el libro de Hechos, capítulo 4, recordemos. Entonces pues vamos a empezar a analizar pues todo lo que pasó aquí, ¿cierto? Entonces recordemos que en el capítulo anterior pues vimos la semana pasada la sanación del cojo, ¿cierto? El que estaba en el pórtico del templo de Salomón, a la entrada del templo, en la puerta. Y viene el primer discurso de Kefa, ¿cierto? Ahí ante el pueblo. Entonces este relato empieza ahí, ¿cierto? Empieza diciendo que mientras Kefa y Yohanan se encuentran hablándole a la multitud, dice que llega el Cohen Gadol, llegan los Kohanim, llega el capitán de la guardia. Este capitán de la guardia pues no era un oficial romano, ni era un miembro del ejército de Israel o algo, era la policía del templo, era la guardia del templo, eran las personas encargadas de cuidar todos los alrededores del templo y el interior del templo. Entonces era una especie de policía religiosa. Y los saduceos, o sea, llegaron todos en grupo, y aquí pues narran algo muy importante, ¿cierto? Dice que ellos llegaron ante los discípulos, ante los talmidim, dice que llegaron llenos de envidia. Otras versiones dice que llegaron molestos y otras dice que llegaron resentidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que había en el corazón de estas personas era envidia, resentimiento, odio, engaño, ¿cierto? Rabia. Y estas personas supuestamente eran las que debían guiar al pueblo de manera espiritual, ¿cierto? Eran las personas que debían aparentemente estar más puras, y vemos que eran las que estaban más, digamos, envenenadas interiormente. Entonces, aquí la primera pregunta sería: ¿qué hay en su corazón hoy? ¿Qué hay en su corazón como creyente hoy, cierto? ¿Será que sentimos eso cuando vemos que a alguien le va mejor que nosotros?
o que alguien es mejor que nosotros, o alguien está más dispuesto a servir en la obra. Entonces, miremos lo que dice Mateo 27:18. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿cierto? Aquí habla de lo que pensaba Poncio Pilatos cuando quería soltar a Yahshua, ¿cierto? O sea, imagínense ustedes, el mismo Poncio Pilatos sabía que lo estaban entregando por envidia, pero él vio que era un hombre justo. Entonces, a ellos en ese momento pues no les gustó que los discípulos estuvieran enseñando sobre la resurrección de Yahshua, ¿cierto? Ya siguiendo ya con el tema, ya que cuando ellos hablaban de la resurrección y les estaban reenseñando a la gente la Torah, pues los hacían quedar a ellos en vergüenza, los hacían quedar a ellos en ridículo, porque lo que ellos estaban enseñando era completamente opuesto a lo que había en la Torah. Acuérdense que eso ya lo vimos también, que ellos no creían en la resurrección, que ellos prácticamente no conocían ni guardaban absolutamente nada de la Torah, sino tenían sus leyes y sus mandamientos, digamos, personales, pero lo que estaba en la Torah ellos no lo valoraban. Entonces, cuando los talmid empezaron nuevamente a reenseñar todo, pues la gente empezó a apartarse de estos supuestos líderes religiosos y empezó a seguirlos a ellos, porque estaban volviendo a enseñar lo que decía la palabra en realidad. Entonces estaban perdiendo la poca autoridad que ellos tenían ante el pueblo, ¿cierto? Y como les dije, pues la filosofía que ellos estaban enseñando pues era pensamiento griego, no era lo que decía la Torá, ¿cierto? Entonces el pueblo les temía en ese momento, todavía les tenía miedo, no respeto sino miedo, no porque fueran personas de fe o fueran personas espirituales, sino por ese poder político y religioso que ellos tenían, por la amistad entre comillas que ellos tenían con el poder romano. Entonces, porque ellos podían dictar sentencia contra una persona y el poder romano la ejecutaba, así como ellos declararon la muerte de Yahshua, pero fueron los romanos los que la ejecutaron. O sea, ellos tenían ese poder, o sea, ellos hacían las cosas pero se lavaban las manos para ellos decir que ellos no fueron, como lo hicieron con el Mashiach, ¿cierto? Entonces, por eso era que la gente les tenía miedo, no por lo que ellos representaban, sino por lo que ellos significaban, o sea, que eran unas personas completamente corrompidas. Entonces, esto era lo que ellos veían, o sea, por eso era que el pueblo les tenía miedo, no respeto, sino miedo. Entonces, todo eso pues ya empezando, como a medida que vamos estudiando esto, pues vamos comprendiendo y entendiendo todo lo que estaba pasando por la mente del pueblo de Israel en ese momento, en ese tiempo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros leemos eso y pensamos es como se pensaba hoy en día, y tenemos es que pensar como ellos pensaban en ese tiempo, las cosas que ellos estaban viendo en ese tiempo, ¿cierto? Entonces dice que ellos fueron inmediatamente capturados y llevados a prisión, ¿cierto? Y pasaron allí la noche. Y todo esto, ¿por qué? Por enseñar las buenas nuevas, ¿cierto? Es contradictorio que personas que están haciendo cosas buenas, pues sean llevadas a la cárcel, ¿no? Entonces, imagínense por un momento que estemos nosotros, ustedes o yo, en algún momento, ¿cierto? De pronto hablando las buenas nuevas, explicándole a la gente, hablándoles así como lo estamos haciendo ahorita, y que por eso seamos señalados y nos lleven ante la autoridad por estar infringiendo las leyes, ¿cierto? Ya no nos van a llevar presos por 24 horas, sino por 72 horas. Hoy en día son 72 horas, 3 días. Y pues a ellos en ese tiempo pues los estuvieron sin comida, no había una cama, no había una silla para descansar. Y pues en ese tiempo, bueno, hoy en día igual, recordemos que no había un sanitario, ¿cierto? Un baño en la prisión, y ellos tenían que hacer sus necesidades ahí mismo en el sitio donde estaban presos. Entonces imagínense ese olor, tras de que era una mazmorra por allá donde los metían, donde no había casi aire limpio, y se mezclaba con todos estos olores de todos los presos. O sea, no era absolutamente para nada agradable pasar allá ni siquiera una noche. O sea, debía ser algo sumamente terrible. Entonces, y todo esto para ser escuchados por la autoridad al otro día, ¿cierto?
Yo me imagino que si nos llegara a pasar eso, muchos de nosotros no quedaríamos con ganas de salir a evangelizar, ¿verdad? O no quedaríamos con ganas de salir a llevar las buenas nuevas, ¿cierto? Y, no, yo prefiero quedarme calladito, pero que a mí no me vuelvan a meter preso. Y pues ese es el precio que hay que pagar muchas veces, ¿cierto? Esa es una triste realidad. Eso ya está pasando en muchos países hoy en día. Y muy pronto será una política gubernamental mundial. Si ustedes han visto noticias, por ejemplo, para algo actual, ya el nuevo Facebook, que ahora se llama Meta, ya anunciaron que dentro de muy poco van a quedar prohibidas todas las publicaciones de índole religiosa de cualquier tipo. Van a censurar una serie de tipo de publicaciones políticas, religiosas, de ideologías, de pensamientos, pero lo primero que van a empezar a censurar son los temas que tengan que ver con religión. Y pues de los primeros que van a eliminar pues es a nosotros que somos creyentes en Yahshua, creyentes en Yahweh, porque a ellos no les interesa que se conozca esta verdad. Entonces es bueno que ustedes compartan esto para que la gente sepa la verdad, porque ya de verdad que dentro de poco esto no lo vamos a poder seguir haciendo. Ya vamos a ser censurados y de pronto ya nos van a cancelar definitivamente las páginas. Entonces todo eso porque ya se está preparando la llegada de la bestia. O sea, todo lo que estamos viendo es para preparar el camino a la llegada del anti-Mashiach. Entonces es bueno que en estos últimos tiempos, mientras se permite que sigamos hablando y sigamos divulgando esto, pues lo compartamos para que la gente conozca y después no digan que nadie les habló ni les avisó. Nada, ¿cierto? Entonces, sigamos. Aquí pues continúa la historia diciendo que los talmín, a pesar de todo lo que les había pasado, pues había satisfacción, porque las personas que se habían convertido en el pórtico de Shlomo eran aproximadamente 5.000 varones, ¿cierto? Y ahí no estaban contando las mujeres ni los niños que tuvieron que estar en ese momento allí, o sea que el número fue muchísimo mayor. Recordemos que en ese tiempo solamente se contaban los varones porque era como la cabeza de la familia. No se contaba las mujeres y los niños en sí, sino se contaba era como por la cabeza de la familia, el varón. Entonces, imagínense, si habían 5.000 varones, o sea, en realidad tuvo que haber sido más de 20.000 personas, poniendo que cada familia fuera el esposo, la esposa, 2, 3 hijos. Entonces si había 5.000 varones, entonces tenía que haber como 20.000 entre mujeres y niños. Entonces es un número ya que es considerable, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros decimos, no, es que por 5.000 personas, no, claro, uno se aguanta eso porque imagínense, es una recompensa muy grande, ¿cierto? Si a alguien le dicen, usted sería capaz de pasar una noche en la cárcel o 3 noches en la cárcel con tal de que 5.000 personas se convirtieran, usted dice, uy, claro que sí, yo estoy dispuesto, claro, imagínense, 5.000, pero si fuera una sola persona la que se convirtiera, ¿será que usted aceptaría eso? ¿Será que aceptaríamos pasar por pruebas, pasar por castigos solo por una persona? Miremos lo que dice Lucas 15:7. Búsquelo, Lucas 15:7, y vamos a leerlo. Dice, les digo que de la misma forma hay más alegría en los cielos por un pecador que vuelve a Yahweh de todos sus pecados que por las otras 99 personas justas que no necesitan de arrepentimiento. O sea, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Entonces vale la pena, así sea por una persona, vale la pena. No pensemos en cantidades, sino pensemos en calidades, que al menos digan, esa persona salvó a una persona. Pero muchas veces hay gente que no, pero es que le habla a muchísima gente, pero nadie de esas personas lo escuchó o fue salva.
pero con que usted le hable a una persona y sea salvo, ya en el reino de los cielos hay fiesta. Pues eso es algo que debe a nosotros motivarnos, así sea, a hablarle a una persona. Entonces, siguiendo, dice que al día siguiente pues se reunieron ellos con los gobernantes, ¿cierto? Dice que con los ancianos, con los escribas, con el Cohen Gadol, estaban presentes Haná y Caifás y todos los que eran de la familia de los Cohen Gadol, ¿cierto? Entonces, para ese momento se reunió toda la sociedad, toda la clase religiosa, se reunieron las autoridades romanas y pues en el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, era Caifás, pero ellos invitaban a Ana porque él había sido el anterior Cohen Gadol y era una persona que era respetada a pesar de todo por el pueblo. Entonces ellos, los romanos, eran los encargados de poner y de quitar al Cohen Gadol, porque ya ellos ponían, era una persona que fuera afín a los intereses de ellos. Entonces ya el servicio del Cohen Gadol, el servicio de los Kohanim, de los sacerdotes en el templo, era una burla, porque ya no era la clase arónica. Recordemos que ellos fueron también sacados, eran los saduceos, y pues esta gente era una burla porque ellos eran escogidos por los romanos. El que les diera más dinero era el que ellos colocaban en esos puestos, ¿cierto? El que fuera afín a sus intereses, o sea, el que estuviera de acuerdo con la presencia de Roma sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos fueron los que nombraron a Caifás, que era yerno de Aná. Entonces todo esto, recordemos también que el servicio del Cohen Gadol duraba toda la vida. Entonces cuando ellos, como les dije, ellos se reunían, pues ellos llamaban a Aná como para darle cierta autoridad, como cierta de que era algo correcto lo que estaban haciendo, pero no era nada correcto porque ellos hacían era lo que los romanos les decían que hicieran, ¿cierto? Entonces la validez y la credibilidad que había en ese momento en el Sanedrín pues no era muy buena, como ya lo vimos. Ya la gente no estaba creyendo ni los estaba respetando porque se daban cuenta la clase de personas que eran y que las decisiones que se tomaban ya ahí en el concilio no eran conforme a la Torá, sino eran decisiones que favorecían a Roma y que los favorecían a ellos. Entonces estaba reunido el poder político, o sea, el poder civil y el poder religioso en pleno, ¿cierto? No solamente el Sanedrín, que era el Consejo de Ancianos, que era supuestamente la máxima autoridad religiosa, sino toda la élite política estaba en sus familias, porque ellos querían escuchar el juicio a los talmidim. Y pues así como sucede hoy en día, ellos de pronto querían hacerlos quedar en ridículo, ¿cierto? Burlarse de ellos, humillarlos, amedrentarlos, tal vez infundirles miedo, amenazarlos delante de todas las personas y para ver si eran capaces de defenderse, para ver qué decían, ¿cierto? Y empiezan a lanzar acusaciones, a decir cosas, ¿cierto? Hasta que les lanzan la pregunta del millón, podríamos decir, ¿cierto? Les dicen que ellos con qué autoridad o con qué potestad o en qué nombre estaban haciendo esas cosas. O sea, porque ellos vieron, y ahí lo dicen en el relato, que a pesar de su ignorancia, ellos sabían mucho, ¿cierto? Y ellos a su vez, los sacerdotes, los Kohanim que estaban ahí ejerciendo el juicio, a pesar de la ignorancia que ellos tenían en la Torá, los saduceos, ellos sabían que estas personas habían recibido una autoridad especial, habían recibido un poder especial de lo alto, ¿cierto? De Yahweh Ha'elyon. Entonces, solamente con ese poder era que ellos podían hacer estas cosas. Y esa potestad era dada solamente ¿a quién? Pues a los profetas, ¿cierto? Eran los únicos cuando Yahweh, recordemos a lo largo de toda la historia, cuando él nombraba profetas, él hacía milagros, señales y prodigios, era a través de ellos. Entonces, ellos sabían, a pesar de su ignorancia, que solamente una persona que fuera obediente a Yahweh, que estuviera sirviendo a Yahweh, podía hacer esas cosas.
porque Yahweh obraba y actuaba a través de él, y pues era el Ruach HaKodesh obrando. Entonces ellos veían que estas personas habían sido escogidas por Yahweh para su servicio, pero pues ellos no lo decían al pueblo. Ellos lo veían, pero ellos se hacían los locos para no quedar en evidencia, porque la idea de ellos era pues que los que quedaran mal pues eran los discípulos y no ellos, ¿cierto? Entonces también cuando le dicen que en nombre de quién hacen ellos esos milagros, ¿cierto? De parte de quién vienen ustedes, como quien dice, ustedes quiénes son, ustedes de qué, ¿cierto? Entonces ellos no se dieron cuenta que los que se estaban clavando el cuchillo al hacer ese tipo de preguntas o ese tipo de interrogatorio pues eran ellos mismos, ¿cierto? Porque ellos estaban quedando en evidencia, ¿cierto? Y la única salida que había pues era lo que los talmidín les dijeron, ¿cierto? Lo que ellos respondieron, porque ellos sabían, ¿no?, que si ellos reconocían la autoridad de Yahshua, que ellos reconocían el poder de Yahshua, que ellos reconocían la potestad de Yahshua y todo lo que evidenciaban las obras que ellos estaban haciendo, entonces ellos debían apartarse de los talmidín y dejarlos en paz, ¿cierto? Y iban a quedar culpables de asesinato, pero ellos no querían, como ya les digo, reconocer su error, y eso lo encontramos en Hechos 5 del 38 al 39. Entonces dice aquí en Hechos 5, 38 al 39, el que está hablando es Gamaliel, que era un fariseo, maestro de la Torá. Este es el Gamaliel que educó a Saulo. Entonces él se está dirigiendo al Sanedrín y dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Yahweh, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Yahweh. Y esa misma pregunta ya se la habían hecho a Yahshua, ¿cierto? Esa misma pregunta ya se la habían hecho a Yahshua en Mateo 21, 23 al 27. Si quiere, búsquenla y la leemos. Mateo 21 del 23 al 27 dice: y fue Yahshua al área del templo, y mientras enseñaba, los principales coanín y los ancianos se le acercaron y demandaron: ¿qué autoridad tienes tú que te autoriza a hacer estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y Yahshua respondió: yo también les haré una pregunta. Si la responden, entonces yo les diré por cuál autoridad hago estas cosas. Y dice: la inmersión de Yohanan, o sea, el bautismo, ¿de dónde vino? ¿De Yahweh o de los hombres? Entonces ellos empezaron a discutir unos con otros y se dijeron: si decimos de Yahweh, él dirá entonces por qué no lo creyeron. Pero si decimos de los hombres, tenemos temor de la gente, pues ellos tenían a Juan como profeta. Entonces, así que respondieron a Yahshua: no lo sabemos. Y él les respondió: entonces yo no les diré por cuál autoridad hago yo estas cosas. Entonces, ahí vemos que ellos conocían la verdad, pero no querían reconocerla delante del pueblo, porque ellos estaban haciendo, como les digo, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, si ellos reconocían el nombre de Yahshua y su título como Mashiach, pues sabían que el juicio y la culpa inmediatamente iba a caer sobre ellos. Entonces, además de que ellos habían despreciado la Torá, habían despreciado a su Salvador, habían despreciado al dador de la vida, habían despreciado a su Rey prometido, o sea, habían violado y transgredido completamente la Torá, ¿cierto? Y eso era algo que ellos no estaban dispuestos a aceptar ante nadie. Y recordemos que ellos pues también se creían perfectos, que ellos no se equivocaban. Entonces continuó el relato diciendo que Kefa, en ese momento lleno del Ruach HaKodesh, le responde a toda la multitud allí reunida y comienza su discurso diciendo por qué se les interrogaba, ¿cierto? Que era por el milagro hecho a un hombre que estaba enfermo. Y les dice que fue en el nombre de Yahshua HaMashiach de Nazaret, al que ellos crucificaron y asesinaron, pero que Yahweh le resucitó de los muertos, que fue Yahshua, que ese hombre había sido sanado y estaba hoy delante de ellos. Y eso era algo que pues ellos no podían negar, porque todo el mundo conocía ese tullido, porque toda la vida había estado sentado o tirado en el suelo pidiendo limosna, y ese día estaba en pie delante de ellos dándole la gloria a Yahweh. Entonces ellos no podían decir que eso era una mentira, que eso era una farsa. Entonces
Continúa Kefa diciéndoles que Yahshua pues era la piedra que desecharon los edificadores. Entonces, las personas, esos edificadores pues era ¿quién? La clase religiosa, eran las personas que debían guiar al pueblo, las personas que debían enseñar al pueblo, instruirla. En las Sagradas Escrituras lo despreciaron y lo desecharon, pero que él, o sea, Yahshua, se había convertido en la cabeza de ese ángulo. O sea, Yahshua cumplió perfectamente la Torá, porque él era la Torá viviente, y solo él tiene autoridad y potestad y poder sobre todo. Entonces por eso se convirtió en la piedra del ángulo. Entonces, y solamente pues recordemos que en su nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual haya salvación. Perdón. Entonces, dice el relato que cuando ellos vieron el denuedo, la forma como ellos hablaban sus palabras, y sabiendo que eran hombres sin letras, que nunca habían asistido a una escuela rabínica, que eran personas del vulgo, o sea, personas del pueblo normales, se maravillaron, ¿cierto? Y reconocieron que habían estado con Yahshua. Entonces, esa pues es la imagen que nosotros debemos mostrar también, ¿cierto? Que con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, demostremos que estamos en la presencia de Yahshua, ¿sí? Llevando las buenas nuevas. Entonces, imaginémonos por un momento, como ya les dije, ser llevados presos por recibir un milagro, por recibir una sanidad física o por estar enseñando la palabra. Eso es como algo contradictorio, ¿verdad? Y desafortunadamente eso lo estamos viendo hoy en día, que por decir la verdad están llevando a la gente presa. Entonces, eso mismo fue lo que le pasó al hombre de esa historia, ¿cierto? Él estaba compareciendo ante el concilio por haber sido sanado, imagínense ustedes. Y pues él no fue el único, recordemos que a Lázaro, Eleazar, él también fue, una vez que resucitó, también el Sanedrín lo empezó a buscar para ser asesinado, ¿cierto? Ya que escrito está que señal manifiesta había sido hecha en él, ¿cierto? Eso está escrito en Juan 12:10, dice, los principales Kohanim entonces decidieron deshacerse de Lázaro también. Entonces, imagínense ustedes, toda persona que ellos veían que los desenmascaraba o que les iba a hacer daño, digamos, apartando al pueblo de lo que ellos enseñaban, pues el camino más fácil era asesinarlo, y con eso pues tapaban todo, ¿cierto? Pues eso que está de cuando ellos querían esto, asesinar a Lázaro, pues fue cuando días antes de la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén, ¿cierto? Cuando él llegó con Lázaro y se reunieron ahí cerca de Jerusalén, se subieron a una aldea, y pues ahí ya la clase religiosa empezó a buscarlos, primero para asesinar a Lázaro, y pues después con todo lo que pasó, pues asesinar a nuestro Mashiach, ¿cierto? Entonces, cuando ellos vieron que la gente pues salía a recibirlos en esa cantidad, porque la gente quería ver a Yahshua, pero también querían ver a Lázaro, para ver al hombre que ha resucitado, y ya después de 3 días, ¿cierto? Que ahí dice que ya hedía, o sea, ya estaba picho, pero había salido completamente sano, entonces la gente quería verlo, y al verlo, pues recordemos que dice que muchísima gente creyó en Yahshua en ese momento, porque nadie podía hacer eso, sino alguien que viniera con el poder de lo alto, ¿cierto? Alguien que estuviera representando a Yahweh, ¿cierto? Pues esto es algo que también nos debe poner a pensar, ¿cierto? O sea, muchas veces nosotros vamos a ser confrontados por nuestra familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo, por los miembros de la congregación. Vamos a ser señalados, acusados por una cosa, por otra, porque hacemos, porque no hacemos, porque participamos, porque no participamos, porque hablamos, no hablamos, porque ayudamos, porque no ayudamos. Ayudamos gente que nunca nos lo va a agradecer o no lo van a reconocer. Entonces, como se dice hoy en día, inclusive a muchas de esas personas les vamos a salir a deber, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que por todo eso y por mucho más, nuestro Mashiach dio su vida por ustedes y por mí. Entonces, muchas personas recibieron milagros, pero fueron muy pocas las que regresaron a agradecerle, ¿cierto? Recordemos el caso de los 10 leprosos, solamente uno regresó a darle la gloria y la honra a nuestro Mashiach, ¿cierto?
Y podría seguir enumerando ejemplos. Entonces, no, eso no nos debe cargar ni nos debe entristecer, sino nuestra meta es seguir haciendo la voluntad hasta que el Eterno lo permita. Y no ver lo que hace la gente, ¿cierto? No estar pensando o esperando el agradecimiento de la gente, porque si nos ponemos a esperar eso, créame que vamos a terminar completamente desilusionados. Entonces, todo eso pues lo vemos con las personas escogidas, ¿cierto? Cuando llevamos las buenas nuevas, hasta hoy, ¿cierto? Desde el antiguo pacto, muchos de ellos pagaron con su vida, llevaron una vida de desprecio, llevaron una vida de persecución, llevaron una vida de menosprecio, vivieron en sitios desérticos, inhóspitos, remotos. Muchos de ellos vemos ahí que se alimentaban de lo que les proveía la naturaleza, pero nada de esto los desanimó, ¿cierto? Nada de esto los desalentó. Dice que ellos siguieron su propósito, que ellos siguieron sirviendo al propósito de su llamado y nunca renunciaron a sus principios, ¿cierto? Y pagando, aún con sus propias vidas, el hacer la voluntad de nuestro Abacado, ¿cierto? Entonces, eso es algo que cada vez más lo vamos a ir viendo, pero eso no nos debe desanimar. Como yo les digo, así sea una sola persona que salvemos, ya eso debe ser ganancia, ¿cierto? Entonces, siguiendo con el relato, dice que cuando llega el momento en el que ellos no podían ya acusarlos de nada porque no tenían, como se dice, de dónde agarrarse, de dónde echarles culpas, dice que les ordenan salir del concilio. Y vemos cómo comienza la discusión porque no había forma de culparlos de nada, ¿cierto? No habían hecho nada malo. Lo único era que los habían desenmascarado a ellos como falsos maestros, ¿cierto? Habían quedado completamente mal ante el pueblo, porque la señal que se había hecho en ese momento pues era difícil de ocultar, como ya les dije, ¿cierto? Y de negarla a los ojos de la ciudad. Entonces, ¿cuál era el único camino que les quedaba? Pues amenazarlos, diciéndoles que no siguieran hablando en el nombre de Yahshua, ¿cierto? Que no enseñaran más en su nombre, sino que se quedaran callados, para que no los volvieran a meter presos, ¿cierto? Eso es algo que también estamos viendo ya hoy en día, y se va a poner cada vez peor, ¿cierto? Hoy en día, cuando vemos que se está hablando la verdadera palabra, cuando se está hablando su significado real, pues las personas ya vemos que son amenazadas, son expulsadas de sus congregaciones, porque lo que enseñan no está de acuerdo a los intereses religiosos o personales, ¿cierto?, de las personas. Entonces, muchas personas que han servido en la iglesia católica o en la iglesia cristiana o en cualquier otra iglesia, cuando escuchan de las raíces hebreas y se identifican, inmediatamente son expulsados, porque lo que se enseña pues no va de acuerdo a lo que ellos enseñan. Entonces, eso mismo que estaban viviendo en ese momento los talmídim, lo hemos vivido muchos y lo van a seguir viviendo muchos, en la medida en que ya decían adoptar su verdadera fe, ¿cierto? Adoptar las raíces hebreas. Entonces, eso es algo que va a ser doloroso para muchos, pero desafortunadamente tenemos que hacerlo. Tenemos que salir de Roma, tenemos que salir de Babilonia y volver ¿a dónde? A Israel, ¿cierto? A nuestro pueblo, a nuestra casa, a nuestra familia. Entonces, eso hoy, que esta enseñanza también nos sirva de motivación para persistir y no quedarnos en el camino, no quedarnos en el desierto, sino lograr llegar a la tierra prometida, poder soportar todas las pruebas que se nos vienen y poder llegar al propósito de nuestro llamamiento, ¿cierto? Entonces, ahí él continúa diciéndoles que ellos deciden seguir a Yahweh, ¿cierto? Seguir a Yahshua, ¿cierto? Que ellos siguen los mandamientos del Padre y no siguen mandamientos de hombres. Entonces, esa es la respuesta que ellos le dan, Kefa y Yohanan, a los miembros del Sanedrín, ¿cierto? Que no es justo que ellos obedezcan mandatos de hombres antes que a la voluntad de Yahweh, ¿cierto? Porque ellos no iban a dejar de decir, ni podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído, ¿cierto? Y pues esa es nuestra misión también, llevar las buenas nuevas a todas las personas, ¿cierto?
no quedarnos callados, sino hablar de lo que hemos visto, lo que hemos oído. No es que tengamos que ver a un muerto resucitar, o no es que tengamos que dividir el mar, o ver cómo se divide el mar, o ver cosas increíbles, sino cosas pequeñitas, ¿cierto?, que estén delante de nuestros ojos cada día. Y pues no es más que con hablar ya se ejecuta un milagro en la vida de las personas. O sea, nuestro Padre Celestial es el que hace los milagros. La meta de nosotros es decir la palabra y ya. Él es el que se encarga de hacer los milagros. O sea, todas esas cosas que a nosotros nos parecen imposibles son posibles para nuestro Abacados, ¿cierto?, para Yahweh, ¿cierto? Entonces, continúa el relato diciendo que después de todo lo que les hicieron, después de todas las amenazas, pues lo sueltan, ¿cierto?, porque no hallaron culpa en ellos, y pues porque temían al pueblo que los fuera a linchar, porque todo el pueblo estaba glorificando a Yahweh pues por el milagro que se había hecho, ¿cierto? Y el hombre en el que se había hecho el milagro pues tenía 40 años. Recordemos que en Israel la gente se bautiza pasados los 30 años, es que se bautizan. Entonces ya de ahí en adelante una persona ya responde por ella misma. Entonces ya esa persona al tener 40 años ya era imposible que, digamos, ante el Sanedrín o ante Yahweh estuviera diciendo mentiras sobre eso. Entonces por eso es que es el énfasis de que el hombre en el que se hizo el milagro ya tenía más de 40 años. O sea, era una persona que muy difícilmente iba a levantarse en contra de lo que decía la Torá o ir a decir mentiras delante del Sanedrín, porque ellos sabían que la pena por digamos amenazar el poder del Sanedrín pues era expulsarlos de una sinagoga. Y para el pueblo de Israel en ese momento y aún hoy en día no hay nada más terrible que le digan que son expulsados de una sinagoga, que no pueden volver a la quejilada, a la asamblea. Ellos prefieren, como que dice, quedarse callados pero que no los expulsen. Entonces este hombre pues vemos ahí que a él no le importó si les hacían nada. El milagro que él recibió pues era más importante que lo que les podían hacer estas personas, ¿cierto? Porque él sabía que la sanidad se le había dado era nuestro Abacados Yahweh y no el Sanedrín. Entonces él también decidió, igual que los talmídim, pues servir la voluntad de Yahweh y no seguir los mandamientos de hombres, ¿cierto? Entonces dice que fueron puestos en libertad, que se fueron con los hermanos, se reunieron y les contaron todo lo que había pasado, ¿cierto?, todo lo que les habían dicho las autoridades civiles y religiosas, ¿cierto? Y dice que cuando ellos escucharon todo eso, en vez de tener miedo, dice que alzaron la voz y unánimes adoraron a Yahweh, ¿cierto?, y recitaron un salmo. Y ahí dice: Amo, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por el Ruach HaKodesh, por medio de la boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué las naciones se violentaron y los pueblos inventan planes inservibles? Los reyes de la tierra tomaron sus posiciones y los gobernantes se unen en asamblea contra Yahweh y contra su Mashiach. Entonces dice que ellos clamaron a gran voz pidiendo respaldo, pidiendo ayuda, pidiendo poder para soportar toda la persecución que venía sobre ellos. Ellos no reclamaron que los librara de los enemigos, ni que destruyera a sus enemigos, sino que pidieron fue su guía, su fuerza, su dirección para seguir en la obra, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros pues debemos hacer también. O sea, no pedirle al que destruya, que caiga fuego del cielo, no, sino que nos dé la fuerza para seguir, ¿cierto? La fuerza para soportar, la guía para saber cómo encaminarnos, ¿cierto? Que nos dé la dirección para seguir la obra para la que Él nos llamó, ¿cierto? Recordemos que Él mismo nos dice que Él no nos llamó para que entremos en peleas, en contiendas, en disputas, sino para que llevemos el mensaje. Si no nos quieren escuchar aquí, nos vamos por otro lado. Punto, no quedarnos ahí peleando porque eso nos va a estancar. Y no vamos a hacer absolutamente nada sino perder el tiempo. Entonces, y continúa el relato diciendo cómo ellos lo continúan diciendo, que se unieron Pilato, Herodes, el pueblo de Israel y los gentiles en contra de su siervo Yahshua, ¿cierto?
al que Yahweh había hecho Mashiach, ¿cierto? Y el verso 28 pues muy diciente, ¿cierto? Dice que para hacer lo que tu poder y tu plan ya habían determinado de antemano que sucediera. Esto es lo que mucha gente llama la predestinación, que solamente los salvos es porque ya están escogidos desde mucho antes y no, eso no es así, pero eso lo veremos en otro estudio. Entonces, lo que aquí está hablando es de que ese plan de salvación ya había sido determinado por Yahweh y por Yahshua, ¿cierto? Cuando pecó Adán y Eva y fueron expulsados del plan Edén, ellos sabían que tenían que hacer lo que había hecho Yahshua en ese momento para redimir a la humanidad, para que todos los que creyeran en el nombre de Yahshua fueran salvos. Entonces ellos ya habían entendido lo que les había sido revelado lógicamente por el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Lo que Yahshua les habló y luego les tuvo que volver a hablar cuando él resucitó, que él les volvió a hablar todo lo que les había dicho para que ya les quedara completamente claro y pues que ellos entendieran, ¿cierto? Recordemos que ellos, a pesar de todo, ellos no entendieron muchas cosas, solamente las entendieron cuando Yahshua resucitó. Entonces, todo eso que había sido planeado por el Padre, nuestro Abacados de antemano, y que todo lo que decían las Escrituras, pues se tenía que cumplir, y se cumplió en Yahshua HaMashiach, ¿cierto? Y eso que pasó en ese momento con el Sanedrín, con la clase política religiosa que negaban a Yahshua como Mashiach, que decían que eso no había pasado, que no había existido, pues eso lo vemos hoy en día también, ¿cierto? Hoy muchos lo niegan, no lo reconocen como Mashiach, no lo reconocen como el Hijo de Yahweh, no reconocen sus milagros, no reconocen sus señales. Pero ¿cuántas personas a lo largo de la historia han hecho lo que él hizo? ¿Cuántas personas han sanado enfermos? ¿Cuántas personas han expulsado demonios? ¿Cuántas personas han resucitado muertos? ¿Cuántos han sanado leprosos? ¿Cuántas personas han sido capaces de multiplicar la comida para darle de comer a miles de personas? No una, sino varias veces. Convertir el agua en vino, y podríamos seguir enumerando milagros, ¿cierto? Y la respuesta es nadie, absolutamente nadie, ¿cierto? Solamente Yahshua y algunos profetas. Entonces, ninguno, ¿cierto? Nadie ha hecho, ninguno ha hecho, ni hará eso, solamente nuestro Mashiach, ¿cierto? Entonces, dice que ellos continuaron clamando a Yahweh, dirigiéndose a él como su amo, Adonai, y haciéndose a sí mismos esclavos suyos, para que los capacitara para poder llevar su mensaje, ¿cierto? Para llevar ese mensaje con la audacia, o sea, con el denuedo que ellos necesitaban en ese momento, con el poder, y le piden que extienda su mano para hacer milagros y señales, para sanar por medio del nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, todo eso es lo que nosotros también debemos pedir hoy, o sea, que sea Él extendiendo su mano a través de nosotros y sea Él haciendo los milagros y las señales para que las personas sean sanadas, y no solamente eso, sino que para que las personas escuchen la palabra y crean, para que las personas escuchen la palabra y se vuelvan a Yahweh, se vuelvan a Yahshua, ¿cierto? Entonces eso es lo que debemos pedir hoy en día también, ¿cierto? Vemos ahí que ellos no pidieron en ningún momento poder para hacer milagros, que eso es lo que muchas veces la gente se enfoca, y ya hemos hablado de eso también, ¿cierto? Que hoy la gente, yo quiero poder para hacer milagros, y no, ellos en ningún momento pidieron poder para hacer milagros, ellos simplemente lanzaban la palabra y el Ruach HaKodesh, por la fe que había en ellos, obraba. Entonces eso es algo que nosotros debemos también tener en cuenta hoy en día, ¿cierto? Ellos lo único que pedían era poder para llevar la palabra, poder para hablar, y que fuera la mano de Yahweh, o sea, la presencia del Ruach HaKodesh estuviera con ellos obrando milagros, pues en el nombre de nuestro Mashiach Yahshua, ¿cierto? Entonces dice que cuando ellos clamaron, cuando ellos se unieron unánimes en oración a hacer tefila, el lugar donde ellos estaban se estremeció y el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que estaban ahí reunidos, ¿cierto? La oración fue contestada de inmediato porque era conforme a la voluntad de Yahweh. Recordemos que Yahshua les dijo
que si pedían alguna cosa conforme a la voluntad del Padre, se les respondería, ¿cierto? Y esa oración era hecha conforme a la voluntad del Padre, porque era buscando su servicio, era buscando extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces esas oraciones son las que van a ser contestadas. Si hay gente que dice, no, yo estoy pidiendo plata, yo estoy pidiendo casa, estoy pidiendo carro, y nada, porque eso no es lo que nuestro abacado está buscando. Lo que él está buscando es gente que quiera llevar su palabra, que quiera extender su mensaje, y él se va a encargar del resto. Y si no se encarga, pues bueno, la recompensa la tendremos cuando él venga, cuando estemos delante de su presencia, ¿cierto? Cuando estemos en su casa, esa es la recompensa que nosotros debemos buscar. Entonces debemos llevar las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Con audacia y poder, ¿cierto? Y eso, lo que les acabo de decir, está en Juan 14:13. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿cierto? Ellos estaban pidiéndole al Padre en el nombre de Yahshua, ¿cierto? Y la oración fue contestada de inmediato, ¿cierto? Porque como les dije, lo que estaban pidiendo era conforme a la voluntad del Padre, ¿cierto? Y era el valor para llevar la palabra. Y ya en los últimos versos pues vemos que ahí hablan de las características, de las actitudes que se han perdido desafortunadamente hoy en día, ¿cierto? Y a lo largo de la historia, porque las cosas como eran en ese tiempo pues son muy distintas a lo que ya es hoy en día, en ese aspecto, ¿cierto? Hoy en día lo que vemos es la cultura del consumo, el consumismo, el ego de las personas, el egoísmo, el orgullo, todo eso nos han contaminado a uno de nosotros mismos, ¿cierto? Y lo que se nos inculca desde niños, pues es que la persona que es valiosa es la persona que tiene más que los demás, ¿cierto? Y eso lo vemos hoy en día, que la gente que ya se cree más porque tiene un carro último modelo, entonces ya creen que con ese carro pueden violar las leyes, pueden hacer lo que quieran porque tienen un carro más caro que el de los demás, o tienen una casa o un empleo mejor que los otros, entonces ya creen que por eso pueden hacer cosas que los demás no pueden hacer. Entonces todo eso nos ha contaminado, ¿cierto? La gente hoy en día quiere acaparar todo para ellos solos, y muchas veces aún inclusive en los hogares de los creyentes escuchamos expresiones que le dicen a las mujeres, o de pronto a los hombres también les dicen, búsquese una novia que tenga plata, o búsquese un novio que tenga plata, ¿cierto? Entonces ya con eso estamos como limitándolos, ya no se les enseñan otras cosas, otros valores, sino busquen la plata. Entonces todo eso debemos mirarlo también, ¿cierto? O sea, ¿qué le están diciendo a la gente? Que ya el amor no importa, lo que importa es la plata, ¿cierto? Que el amor sin plata no sirve para nada, y eso es algo que le inculcan mucho a la gente en todo, en las novelas, en la publicidad, en todo, ¿cierto? Pero en estos versos, ¿qué estamos viendo? Que los creyentes eran de un alma, eran de un corazón, eran de un sentir único, ¿cierto? O sea, su forma de ser, su forma de pensar eran iguales, no había codicia, no había ambición, no había avaricia, no había nada de eso, ¿cierto? Todos se veían como iguales, y nadie reclamaba, dice que nadie reclamaba posesiones como suyas propias, ¿cierto? Sino que todo lo que tenían en común, lo tenían en común entre todos, ¿cierto? Y que los que tenían propiedades, pues vendían propiedades y traían el dinero para que los talmidín, los discípulos, los repartieran entre todos para que no hubiera necesidades. O sea, mucha gente hoy en día reclama eso y dice, ay, pero ¿por qué la gente no vende las casas? ¿Por qué la gente no vende el carro y nos da el dinero? Reparte el dinero aquí. Porque ahí dice muy claramente que los que tenían bastantes propiedades eran los que vendían, para ayudar a los que no tenían. Hoy en día, pues, en las congregaciones, pues ustedes ven que a duras penas el rico es el que tiene casa y carro. De pronto tendrá finca alguna, pero ya el rico es el que de pronto tiene ya su casita, tiene su carrito. Entonces, ya decirle a esta persona, ay, no, venda su casa, venda su carro, no, y eso no, nadie lo obliga, sino eso es la voluntad de la gente, y pues la gente no, lógicamente, nadie va a vender su casa
repartir el dinero con otros. Eso créanme que nadie lo va a hacer. O sea, entonces debemos, digamos, ser conscientes de eso, o sea, no estar pensando de, todos tenemos necesidades, hermano, unos más que otros de pronto, pero no por eso entonces estar, ay no, que mire que es, no, hay que pedirle a nuestro abacados y Él será el que abra las puertas, Él será el que nos bendiga, Él será el que nos envíe la provisión. No estar diciendo que dónde está la gente que tiene en la congregación para darnos, eso no, ni a nosotros nos corresponde hacerlo. Entonces hay que ponerle un poquito de sentido, un poquito de lógica cuando leemos la palabra y no estar buscando como encaminarla hacia cosas que no son, ¿cierto? Entonces, como ya les dije, o sea, era gente que tenía propiedades, dice, tenían propiedades, entonces vendían algunas para ayudar, pero no era que vendieran y se quedaran en la calle ellos también, no. Entonces hay que ponerle sentido a las cosas cuando las leemos, ¿cierto? Entonces, y ellos le traían a los talmín y ellos las repartían entre todos, ¿cierto? Hoy en día pues vemos que hay algunos que hacen eso y le traen, digamos, los recursos al pastor, pero el pastor los puede parar, él, ¿cierto? Y después el pastor resulta diciendo que él fue bendecido porque le compró casa, carros, avión, y se da una vida de rico, pero es a costillas de la gente que le está explotando a peso de mentiras. Entonces pues, bueno, a eso pues no vamos a hablar tampoco. Entonces, esos son los famosos mercaderes de la fe, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros podemos, cuando están nuestras capacidades, pues podemos ayudar a los más necesitados, ¿cierto? Y así pues seguir unánimes, ayudando, compartiendo, enseñando las buenas nuevas, llevando las buenas nuevas alrededor del mundo, así como ellos lo hicieron en ese momento en Judea y en Samaria, ¿cierto? Y en todo el mundo conocido. Pues, ese compañerismo, ese compartir que se ha hecho hoy en día algo tan difícil, a raíz, como ya les dije, de la cultura actual, pues eso no es de ahora, ¿cierto? Pero hoy en día el corazón de la gente pues se ha endurecido muchísimo más, el corazón de la gente pues se ha vuelto sumamente duro. Entonces esto hace que sea prácticamente imposible eliminar las barreras que se han levantado entre los hermanos, ¿cierto? A la hora de ¿qué? A la hora de compartir y de ayudarnos, ¿cierto? Eso es como cuando se pide que la gente ofrende, que la gente ayude, la gente prefiere mirar para otro lado o simplemente se salen o duran unos días sin asistir a las reuniones mientras dejan de pedir y luego sí regresan. Entonces, pero eso se sale de las manos de nosotros, o sea, nosotros no podemos obligar a nadie. Entonces nosotros debemos pedirle a nuestro abacados que sea el que nos suple, el que nos provea, y no esperemos nada de los hombres, porque eso va a ser en vano. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Que vemos también personas que llegan a las congregaciones para ver de quién se pueden aprovechar o cómo pueden beneficiarse de algo o de alguien, ¿cierto? Muchas veces buscan aprovecharse de la buena voluntad de las personas, porque desafortunadamente muchas veces pensamos que las personas que asisten o se reúnen pues tienen un mismo corazón, un mismo sentir, y pensamos que todas de pronto tienen un corazón limpio o puro, pero no es así, ¿cierto? Y eso lo hemos escuchado miles de historias de eso. Entonces, gente que llega a buscar eso, a aprovecharse de la ingenuidad de las personas que asisten, porque uno muchas veces no ve la maldad de la persona, ¿cierto? Uno no ve el corazón de la persona, ni las maquinaciones que hay en su corazón. Entonces, es algo que es muy difícil. Y esta es la mala fama que desafortunadamente acompaña a muchas congregaciones, ¿cierto? A muchas iglesias de creyentes. Y yo sé que ustedes lo han escuchado también, no voy a entrar en detalles de eso porque las historias son muchísimas. Entonces lo que debemos hacer pues es tratar de ayudarnos en lo posible, ¿cierto? En la medida que sea posible. Si se puede ayudar a alguien, listo, se ayuda, pero no porque no se le dio cuando se lo necesitó o no se pudo darle, ya que esta persona entonces se ponga brava y se enoje, pues
ya ahí demuestra que era lo que en realidad había en su corazón, ¿cierto? O sea, el hecho es que no nos neguemos, pero si no podemos hacerlo, ya la persona pues no tiene tampoco por qué tomar, yo me voy para otro lado, donde sí me den, donde sí me ayuden, porque aquí son puros falsos, son puros hipócritas, puros mentirosos. No, eso no es así. Hay que hacer las cosas como son, o sea, mirar la palabra, lo que dice la palabra. O sea, si ustedes ven, Yahshua a nadie le dio dinero. A él había muchos necesitados, pero él a nadie le dijo, mire, vaya a su casa que va a encontrar una mollita llena de oro, ¿cierto? Lo que hacía era sanar enfermedades, multiplicó la comida, hizo muchas cosas, pero decirle vaya a su casa y allá va a encontrar en el rinconcito debajo de la mesa una mollita de oro, ¿no? Nada, ¿cierto? Pues nosotros debemos poner nuestras voluntades en la palabra, en lo que dice la palabra, buscar la salvación, porque aflicciones en este mundo van a haber, hermano, como les dije, para unos de una forma y para otros de otra. Lo que importa, lo que nuestro Mashiach ve, nuestro Abacados ve, es la fe y la disposición de nosotros de seguirlo siguiendo a él, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Eso es todo. ¿Que es duro? Sí es duro. Créanme que yo también he pasado situaciones difíciles, pero a pesar de todo, pues sigo aquí. O sea, no soy perfecto, pero sigo ahí, como se dice, a trancas y a muchas, pero sigo ahí tratando de hacer la voluntad de mi Abacados, tratando de servirlo, tratando de obedecerlo, tratando de hacer la voluntad de él. Y por eso estoy en esto. O sea, lo que él me habla, lo que él me revela, pues yo se lo transmito a ustedes, porque para eso es que fuimos llamados. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Y pues hasta aquí, hermanos, pues esta enseñanza, yo espero que hayan comprendido este capítulo 4, que les haya quedado claro todas las situaciones que pasaron aquí. Espero que haya sido bendición para sus vidas. Los animo, como les dije, a compartir estos mensajes con su familia, con sus amigos, a compartirlos en sus redes sociales. No olvide seguirnos, a nosotros también, acompañarnos en las reuniones de los martes, de los miércoles, de los viernes, de Shabbat. Y próximamente pues estaremos anunciando de pronto hay proyectos para hacerlo el día jueves también, de pronto de enseñanza, pero ya enseñanza de lo que son en sí las raíces hebreas. Entonces, pues ya próximamente se les estará anunciando, ¿no? Más cositas para que vayamos siendo más enfocados a lo que nuestro Abacados quiere, aprendamos más y seamos todos edificados. Entonces les voy a dar los anuncios. El viernes pues los esperamos de 6 a 8 de la noche en la apertura de Shabbat, y nuevamente el sábado de 4 a 6 de la tarde. Entonces no es más por hoy, hermanos. Les habló su hermano Luis Francisco Rúa de la congregación mesiánica Yahshua Ben Yahweh. Shalom y bendiciones para todos. Ley Trabo. Que Yahweh les bendiga.